Antes de empezar, quiero pedirte algo muy simple. Escucha con atención. Hay historias que no aparecen de golpe, que no explotan de una sola vez. Algunas llegan despacio, a través de una llamada, de un nombre que resurge después de muchos años, de un silencio que ya no se puede sostener. Esta es una de esas historias. No habla de héroes ni de villanos, sino de personas comunes enfrentadas a decisiones que nadie quiere tener que tomar. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Juan, el narrador de historias reales. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si esta historia te atrapa y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. Yo llegué a casa como cualquier otro día. Venía cansado del trabajo, pensando solo en cenar, ducharme y descansar. Pero apenas crucé la puerta, noté que algo no estaba bien. El ambiente estaba pesado, distinto. Mi esposa estaba sentada en la sala, con los brazos cruzados y una mirada que no era habitual en ella. No me dijo nada al principio, solo me observaba. ¿Todo bien?, pregunté intentando sonar normal. Ella respiró hondo antes de responder. Quiero saber qué estás haciendo últimamente, Mateo. Esa pregunta me tomó por sorpresa. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque no entendía de dónde venía. ¿Cómo que qué estoy haciendo? Trabajo, casa, lo de siempre, respondí. Ella negó con la cabeza, visiblemente molesta. Entonces explícame por qué una mujer está llamando a esta casa preguntando por ti. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Qué mujer?, pregunté. Se llama Lucía. Lucía Martínez. Dijo que es de San Gabriel. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. San Gabriel. Hacía más de 15 años que no escuchaba ese nombre. Intenté mantener la calma, pero por dentro, una serie de recuerdos empezaron a surgir sin pedir permiso. Yo había nacido en Puerto del Valle, pero cuando era niño, nos mudamos a San Gabriel. Fue allí donde pasé gran parte de mi juventud. Allí conocí a Lucía. Vivía en la casa de al lado. Nuestros padres se conocían, las familias se cruzaban a diario. Nos enamoramos siendo muy jóvenes. Todo fue escondido, porque su padre era un hombre duro, estricto, que no permitía que ella saliera con nadie. Aún así, encontrábamos la forma de vernos. Fue una relación intensa, corta, pero muy marcada. Ella fue mi primera experiencia real como hombre, y yo también fui el primero para ella. Con el tiempo, mi familia regresó a Puerto del Valle. Perdimos contacto. Meses después, cuando volví a visitar a unos familiares en San Gabriel, me enteré de que Lucía estaba comprometida con otro hombre y que esperaba un hijo. Fue un golpe fuerte, pero no había nada que hacer. Yo era joven y tuve que seguir adelante. Años después conocí a mi esposa. Construimos una vida juntos, nos casamos, tuvimos hijos. Siempre fui un hombre fiel, nunca le di motivos para desconfiar. Mi familia siempre fue lo más importante para mí. Por eso, esa acusación implícita me dolió tanto. Hace años que no sé nada de ella, le dije con sinceridad. No tengo idea de por qué estaría llamando. Mi esposa no parecía convencida. La desconfianza ya estaba sembrada. Dice que necesita hablar contigo, respondió. Insiste en que es algo importante. Para que no quedara ninguna duda, tomé el número que había quedado registrado en el teléfono fijo y llamé delante de ella. Sonó varias veces. Finalmente alguien atendió. Buenas tardes. ¿Hablo con Lucía?, pregunté. Mateo, soy yo, respondió. Qué bueno que llamaste. De verdad necesitaba hablar contigo. Mi esposa estaba a pocos metros escuchándolo todo, sin apartar la vista de mí. ¿Qué pasa, Lucía?, pregunté. ¿Ocurrió algo? Ahora no puedo hablar, dijo. Es complicado, es una historia larga y algo que debí contarte hace muchos años. Antes de que pudiera insistir, la llamada se cortó. Dije a mi esposa que probablemente Después de esa llamada, la tensión en casa no disminuyó. Mi esposa se volvió más callada, más observadora.
Cualquier sonido del teléfono la ponía en alerta. Yo seguía con mi rutina de siempre, pero ya no era la misma persona por dentro. Esa conversación incompleta se había instalado en mi cabeza. Pasaron algunos días sin noticias. Yo pensaba que quizás Lucía había desistido, que tal vez todo quedaría ahí. Pero una tarde, ya casi de noche, mi celular vibró mientras yo estaba conversando con unos compañeros después del trabajo. Era el mismo número. Me alejé unos pasos y atendí. «Mateo», dijo ella, «perdón por insistir, pero necesito hablar contigo». Le pregunté si podía decirme de una vez qué estaba pasando. Su voz sonaba cansada, nerviosa. Empezó hablando de su vida después de la muerte de su esposo, de las dificultades que había atravesado, de cómo el tiempo la había llevado a pensar mucho en el pasado. Yo escuchaba, pero sentía que rodeaba el tema sin llegar al punto. «Lucía, por favor», le dije, «dime qué es lo que necesitas decirme». Hubo un silencio largo. Luego respiró profundo. «Esto no puedo decirlo por teléfono», respondió. «Necesito verte, necesito que vengas a San Gabriel». Eso me descolocó por completo. Le pregunté por qué. Insistí, pero se mantuvo firme. Dijo que era algo muy serio, algo que podía cambiar mi vida y que tenía derecho a saberlo. Antes de colgar, me pidió algo más, que fuera solo, que no llevara a mi esposa. Colgué con un nudo en el estómago. No había forma de hacer un viaje así sin levantar sospechas, y menos después de todo lo ocurrido. Esa noche no le conté la llamada a mi esposa. No quería empeorar la situación, pero tampoco podía dejar de pensar en ello. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada día que pasaba, la curiosidad y la inquietud crecían. Me preguntaba una y otra vez qué podía ser tan grave como para buscarme después de tantos años, hasta que entendí que, si no iba, esa duda me iba a acompañar para siempre. Inventé una excusa. Dije que unos conocidos me habían invitado a pasar el fin de semana fuera, a despejarme un poco. Mentirle a mi esposa me hizo sentir mal, pero sentí que no tenía otra salida. Ella me ayudó a preparar las cosas, sin imaginar lo que realmente iba a hacer. El sábado temprano tomé un autobús. Al llegar a San Gabriel, sentí como si el tiempo no hubiera pasado. Las calles, las casas, todo seguía igual. Me dirigí directamente a la casa de Lucía. Cuando abrió la puerta, la reconocí enseguida. Estaba más delgada, con el rostro cansado, pero seguía siendo ella. Se notaba nerviosa. Entramos, nos sentamos. El silencio era pesado. Empezó hablando del pasado, recordando nuestra relación, los encuentros a escondidas, el miedo a su padre. Yo la escuchaba cada vez más inquieto, hasta que finalmente lo dijo. Cuando tú te fuiste de San Gabriel, yo ya estaba embarazada, sentí que me faltaba el aire. El hijo que tuve no era de mi esposo, continuó, era tuyo. No pude reaccionar. Las palabras tardaron en hacer sentido. De golpe, todo encajó. El apuro por casarse, el embarazo, el silencio. Me dijo que su padre la obligó, que no la dejó buscarme, que tuvo miedo, que guardó esa verdad durante años. Él no sabe nada, agregó. Cree que el hombre que lo crió es su padre. Salí de esa casa con la cabeza completamente desordenada. Volví ese mismo día. Cuando llegué, mi esposa ya sabía que yo no había ido a donde dije. Estaba herida, decepcionada. No tuve opción. Le conté toda la verdad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de historias reales, no olvides suscribirte a nuestro canal Juan, el narrador de historias reales. Publicamos videos todos los días. Dale like al video y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora lo haces. Suscríbete al canal para seguir esta historia hasta el final. Había acabado la batería. Era verdad, no tenía nada que ocultar. Aún así, esa noche casi no dormí. No podía entender por qué alguien del pasado reaparecería después de tantos años diciendo algo así.
algo importante, algo pendiente. Y sin saberlo, ese fue el comienzo de todo. Después de contarle todo, nuestra casa dejó de ser un lugar tranquilo. Mi esposa pasó del llanto al silencio en cuestión de horas. No gritó de inmediato, no hizo escenas. Eso fue lo que más me preocupó. Se encerró en sí misma, como si necesitara procesar algo que no había pedido escuchar. Esa noche casi no hablamos. Yo intenté acercarme, decirle que entendía su dolor, que nada de eso había sido una elección mía. Ella me escuchaba, pero parecía distante, como si mis palabras no llegaran hasta donde estaba su pensamiento. Con el paso de los días, la situación se volvió más pesada. Mi esposa empezó a desconfiar de todo. Cada salida, cada llamada, cada mensaje se convertía en motivo de inquietud. Yo hacía un esfuerzo enorme por demostrarle que seguía siendo el mismo, que mi vida no había cambiado, pero la verdad ya estaba instalada entre nosotros. Ella comenzó a decir que Lucía había aparecido para destruir lo que habíamos construido, que había esperado el momento justo. Yo intentaba hacerle entrar en razón, recordándole que esa historia pertenecía al pasado, que yo no había tenido conocimiento de nada. Aún así, el miedo hablaba más alto. Yo también estaba desordenado por dentro. No dejaba de pensar en lo que había escuchado en San Gabriel, en ese hijo que, sin saberlo, había crecido lejos de mí, en los años que no viví, en los momentos que jamás volverían. Lucía me había contado que el muchacho ya era adulto, que trabajaba, que tenía una vida estable. Me dijo que durante un tiempo incluso habíamos coincidido sin saber la verdad. Alguna conversación casual, algún saludo. Eso me golpeó fuerte. Pensar que lo tuve cerca sin saber quién era realmente. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, esas imágenes volvían una y otra vez. Me preguntaba cómo reaccionaría él si un día se enteraba, si sentiría rabia, confusión, rechazo. Yo no quería causarle daño, no quería irrumpir en su vida como una bomba. Mi esposa, en cambio, estaba cada vez más frágil. Comenzó a dormir mal, a perder el apetito. Llegó un momento en que necesitó medicación para poder descansar. Verla así me hacía sentir culpable, aunque supiera que no había actuado mal. Fue entonces cuando le prometí que no intentaría ningún acercamiento, que no buscaría al muchacho, que no haría nada sin pensar primero en nuestra familia. Ella necesitaba esa seguridad, y yo se la di. Pero por dentro sabía que cumplir esa promesa iba a ser una de las cosas más difíciles de mi vida. A partir de ese momento empecé a vivir en un estado constante de alerta. No era solo la tristeza de mi esposa, era la sensación de que cualquier paso en falso podía provocar algo irreversible. Yo medía cada palabra, cada gesto, cada decisión. Vivíamos juntos, pero había una distancia que nunca antes había existido. Mi esposa empezó a vigilar mis horarios con más atención. Si llegaba unos minutos más tarde del trabajo, lo notaba. Si me veía distraído, también. Yo no la culpaba. Sabía que el miedo la estaba dominando. Miedo a perderme, miedo a que todo lo que habíamos construido se desmoronara de un día para otro. Intenté reforzar nuestra rutina, estar más presente en casa, conversar con nuestros hijos, demostrar con hechos que mi prioridad seguía siendo la misma. Aún así, había noches en las que ella se quebraba de repente y volvía a llorar, preguntándome si yo pensaba en ese muchacho, si me imaginaba cómo sería, si deseaba conocerlo. Nunca mentí. Le dije que sí, que pensaba, porque era imposible no hacerlo. Pero también le repetía que eso no significaba que quisiera abandonar a nadie. Eso no siempre ayudaba. Lucía volvió a intentar comunicarse conmigo. No atendí. Me dejó un mensaje corto, diciendo que entendía mi silencio, pero que la situación empezaba a complicarse. El muchacho hacía preguntas sobre su pasado,
sobre su padre, sobre cosas que no terminaban de encajar. Eso me dejó inquieto durante días. Yo sabía que el tiempo no estaba jugando a favor de nadie. Mantener esa verdad escondida indefinidamente no parecía realista, pero tampoco podía tomar una decisión solo, sin considerar el impacto en mi familia. Intenté hablar nuevamente con mi esposa, con calma, sin presión. Le dije que necesitaba encontrar una salida que no destruyera a nadie. Ella escuchó, pero fue clara. No estaba preparada para aceptar nada relacionado con ese tema. Para ella, cualquier contacto era una amenaza directa. Verla tan afectada me desgastaba emocionalmente. Había días en los que me sentía completamente dividido, sin saber hacia dónde moverme. Me preguntaba si proteger a mi esposa significaba negar para siempre una parte de mi propia vida. No tenía respuestas, solo una certeza incómoda. Seguir así tampoco era una solución. Llegué a un punto en el que ya no podía fingir que todo estaba bajo control. Por fuera, seguía cumpliendo con mis responsabilidades, pero por dentro estaba agotado. Me costaba concentrarme en el trabajo, olvidaba cosas simples y muchas veces me quedaba mirando al vacío sin darme cuenta. No era cansancio físico, era otra cosa. Empecé a pensar con más frecuencia en el futuro, no solo en el mío, sino en el de todos los involucrados. Pensaba en mi esposa, en cómo esa situación la había afectado emocionalmente. Pensaba en mis hijos, en el ambiente tenso que se había instalado en casa. Y, aunque intentaba evitarlo, pensaba también en ese muchacho que creció sin saber la verdad. No quería ponerme en el papel de víctima, pero sentía que había sido arrastrado a una situación que nunca elegí. Al mismo tiempo, sabía que ahora me correspondía asumirla con responsabilidad. Ignorarla por completo no la haría desaparecer. Hablé con Lucía una última vez de manera breve y directa. Le pedí que no tomara ninguna decisión sin avisarme, que no le dijera nada todavía al muchacho. Ella me dijo que lo entendía, pero también fue honesta. No sabía cuánto tiempo más podría sostener el silencio. Su conciencia no se lo permitía. Eso me dejó claro que el tiempo seguía avanzando, con o sin mi consentimiento. Mi esposa continuaba firme en su postura. Para ella, cualquier paso hacia esa verdad era una amenaza. Yo la entendía. Sabía que su miedo no era capricho, sino inseguridad, dolor y temor a perderlo todo. Aún así, había noches en las que yo sentía que estaba fallándole a alguien, sin saber exactamente a quién. No busqué al muchacho, respeté mi promesa, pero tampoco pude borrar su existencia de mi mente. Era una presencia silenciosa, constante, que me acompañaba incluso en los momentos más simples del día. Hoy sigo sin tener una respuesta definitiva. No sé cuál será el próximo paso, ni cuándo tendré que darlo. Solo sé que hay verdades que, aunque se oculten durante años, siempre encuentran la manera de volver. Y cuando regresan, no preguntan si uno está preparado. Mi mayor deseo es no causar daño, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a ese muchacho que, sin saberlo, forma parte de mi historia. Tal vez no exista una decisión perfecta, tal vez solo exista la menos dolorosa. Eso es lo que sigo buscando. Si te gustan este tipo de historias reales y profundas, suscríbete ahora a nuestro canal Juan, el narrador de historias reales. Publicamos videos todos los días. Dale like al video y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo relatos como este.